Ceferino Maestu, director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo del Centro de Tecnología Biomédica, que nos va a hablar sobre los efectos del electromagnetismo sobre la salud. Creo que lo que hemos venido aquí fundamentalmente es hablar de una preocupación que tienen ustedes como padres de un colegio. No, se me oye. Y, por tanto, lo primero que voy a hacer, cuando los que nos dedicamos a investigar queremos tomar contacto con un problema, lo primero que hacemos es ver el problema. Entonces, por eso lo que yo he hecho cuando he llegado hace un ratito es cogerme el equipo de medida y ponerme a medir realmente qué tienen ustedes en el colegio, si esos límites se corresponden con lo que estaban diciendo o no se corresponden. Esto es una medida tomada hace aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, en un aula del Colegio Ibaiondo. Hemos tomado una medida en banda estrecha, quiere decir que hemos cogido nada más una parte de la energía de esa banda para ver realmente qué correspondía a cada frecuencia y qué estaba planteando. Y para ver si teníamos los valores que nos estaba planteando inicialmente el informe que había hecho el Ministerio correspondían o no con los valores que se podían medir ahí. Lo primero que hay que decir, en general, es que el procedimiento de medida que yo he utilizado es diferente que el que ha utilizado el Ministerio. Esto hay que partir de esa base, porque yo pienso que los sistemas que actualmente se utilizan basados en la normativa CNELEC, que es el promedio de la señal en banda ancha, son sistemas inadecuados por completo. No están identificando la señal. De hecho, cuando uno coge en un espacio muy grande, promedia todo, pues al final no tiene nada, que es lo que realmente está ocurriendo. A pesar de eso, digamos, el informe del Ministerio marcaba 0,2 voltios metro en el Colegio de Ibaiondo. Pero curiosamente en nuestra medida, si ven ustedes en la gráfica se ve bastante mal, pero ven que hay una señal muy importante en el centro. Esa señal importante en el centro llega a 5,2 voltios metro. Perdón, 5,02 voltios metro. Quiere decir que, si se fijan ustedes, toda la banda completa no tiene otra señal grande como esa. Si uno coge toda la banda completa, la promedia, desde luego desaparecerá esa señal importante. Pero sí esa señal que corresponde con la antena de telefonía móvil que está enfrente, colocada en el hotel, evidentemente está radiando al colegio con una potencia 5,02 voltios metro. ¿Esto es mucho o es poco? 5,02 voltios metro, evidentemente, como ha dicho el señor Gerardo Silván, es muy poco con respecto a la normativa actual. Si tenemos en cuenta que la normativa actual está en 60 voltios metro, realmente es una cantidad mínima. Pero lo que nos importa no es si está o no de acuerdo con la normativa, que ya sabemos que todo va a cumplir la normativa en cualquier caso. Incluso el Ministerio reconoce que en todas las medidas realizadas en toda España los niveles son muy bajos. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es por qué razón se mantienen esos límites tan altos si los niveles medios son muy bajos. Entonces, eso es lo mismo que dice en realidad la resolución del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo está diciendo que por qué los Estados no reducen esos límites para aumentar la protección de los ciudadanos. Sabemos que menor cantidad de energía permite mantener más la protección de los ciudadanos. Yo les digo que 5 voltios metro corresponden a cientos de veces por encima de las cantidades que aplica María Jesús Aznar, que les ha contado anteriormente. Es decir, que si ella está encontrando en sus experimentos respuestas importantes, es posible, como siempre hablamos de posibilidad, es posible que esa cantidad de energía esté transportando por lo menos cantidades sospechosas de cambios posibles en los niños de ese colegio. Pero a mí me interesa sobre todo que ustedes entren en la idea de que lo importante no es la potencia de emisión que tenga una antena. Esto es secundario. A mí me da igual dónde esté situada la antena, me da igual qué potencia emite esa antena, nos debe dar igual. Lo que nos debe importar es cuánto nos llega a cada uno de nosotros de esa emisión. O sea, cuánto es la radiación relativa que podemos capturar en cada momento. Yo creo que hay que igualar a toda la población. Todos somos sensibles de alguna manera y, por tanto, todos debemos tener una tasa de radiación relativa igual. Pero, insisto, que lo que deben vigilar los políticos a la hora de hacer normativas es precisamente el índice de emisión, la cantidad de radiación relativa que recibe cada uno de los sujetos. Desterremos las normativas las emisiones, que nada tienen que ver con la protección de la salud de los ciudadanos.
Estamos utilizando cada vez más sistemas de comunicación inalámbrico, estamos utilizando cada vez más miles de aparatos inalámbricos de todo tipo, estamos llenando el espectro de radiación, sin dudar, eso nadie lo pone en duda. Pero esa cantidad de radiación relativa, sumada, que estamos recibiendo cada uno de nosotros, ¿qué efectos va a tener? ¿O cuál es el límite en que un sistema biológico puede aguantar esto? ¿Podemos seguir implementando de forma permanente, sin parar, esa cantidad de radiación? ¿Podremos inventar miles de nuevos aparatos inalámbricos hasta un límite infinito? No. Si estamos hablando de resultados científicos, como ha contado anteriormente María Jesús, que se encuentran en niveles que no van más allá de 0,6 voltios metro, lo que no tiene sentido es colocar un límite en niveles de 450, 900, 60 o 80 voltios metro, o, en el caso del campo magnético, niveles de 100 microteslas, cuando la propia OMS reconoce que a partir de 0,4 microteslas se duplica la probabilidad de tener leucemia infantil. Lo reconoce la propia OMS en sus resoluciones. ¿Por qué se mantiene un límite de 100 microteslas? Límite, además, hay que conocer, fijado en los años 50, y no se ha tocado hasta ahora. Igual que los límites actuales del IGNIR se fijaron en el año 99, 98, 99. Han pasado muchos años, conocemos muchas más cosas y eso nos ha tocado, a pesar de las sucesivas resoluciones del Parlamento Europeo para reducir esos límites. Los que ya tenemos unos años hemos vivido toda nuestra vida sin esos niveles de contaminación, pero nuestros hijos, los de ahora, van a vivir toda su vida con niveles altos de contaminación. ¿Va a tener la misma respuesta a sus sistemas? No, desde luego que no. Eso ya lo conocemos porque, como también decía muy bien María Jesús, los efectos los vamos a encontrar no inmediatamente. No va a haber una relación causal instantánea. Vamos a encontrar el efecto a lo mejor en 10, 15, 20 años de nuestros hijos. ¿Alguien es capaz de arriesgarse a decir que nada va a pasar con nuestros hijos en todo ese tiempo? Si lo traducimos en algo tangible, ¿hay algún seguro médico que te garantice que una antena que esté colocada enfrente no va a producir efectos biológicos para la salud de esos niños? Ningún seguro hoy se compromete. Por tanto, creo que, como estamos en lo que llamamos un principio de precaución, deberíamos aplicar ese principio de precaución realmente a la legislación de cada sitio. Los nuevos sistemas que se van a poner sobre la mesa de 4G, 5G, etcétera, que van a meter más banda ancha, muchas más antenas, muchos más sistemas radiantes. Fijaros que el sistema de banda ancha va a multiplicar por 10 casi la necesidad de espectro que va a tener, por lo cual, evidentemente, vamos a tener que utilizar nuevos sistemas de más potencia de antena y de más cantidad de antenas para poder estabilizar las señales, para ver la televisión en el teléfono móvil, por ejemplo. Todo eso, ¿qué consecuencias tiene? Lo que estamos hablando va a multiplicar, por tanto, también los niveles de... No creo que estemos diseñados para aguantar esto y por lo menos nuestro sistema inmunológico no tiene capacidad para responder a todas estas situaciones. Bueno, un tema importante es, claro, los ciudadanos tienen derecho a saber dónde están los sistemas radiantes. Los poderes públicos deben tener capacidad para identificar esto, pero cada vez nos encontramos más esta situación, que las compañías, autorizadas por el Ministerio en muchos casos, camuflan estos elementos radiantes. Los camuflan de forma muy clara. Quiere decir que, yo no sé si esto es legal o no, yo pienso que no, pero el Ministerio lo autoriza. Y los diferentes elementos radiantes que se van situando en todos lados sin avisar a la población, como si fuera inocuo por completo. Yo puedo elegir si me quiero exponer o no me quiero exponer, pero si no lo sé, es difícil que pueda tomar medidas sobre ello. Se está instalando cada vez más en todas nuestras ciudades. De hecho, en el colegio donde hemos estado hoy, la antena que estaba colocada no se ve. Está puesta detrás de un plafón de plástico para que no se vea, con lo cual parece que la niña la bueno, ahí tienen ustedes algunas imágenes de cómo se duplican con dos chimeneas, con facetas de ventanas, son de Madrid casi todos. En los niños, que es lo que estamos hablando, para mí tienen dos problemas básicos en las investigaciones que yo conozco. Los problemas de concentración, traducible, hiperactividad, etc., y los problemas de memoria. Cada vez hay más pruebas que identifican altas tasas de exposición, pero allí debo decir que el responsable no solamente son las antenas de telefonía, son todos los sistemas radiantes que hay en el interior del colegio, los wifi, los teléfonos móviles, etcétera, que utilizan los niños habitualmente, van a influir en su desarrollo. Si ustedes se fijan en este gráfico, desde luego, muchos de los problemas comienzan a partir de niveles que están muy por debajo de los límites de protección de la salud.
Y también este gráfico se ve muy claramente como hay muchos países que ya han respondido a esto y consiguen, digamos, bajar esos niveles. No porque tengan un capricho especial, sino porque realmente hay suficiente evidencia científica. Que haya organismos internacionales como el UNIR, que es el que está realizando la directriz básica sobre cuáles deben ser los límites, que no reconozca esos estudios no quiere decir que no los hay. Hay muchos miles de estudios en este momento que cuentan efectos muy por debajo de los límites establecidos. Técnicos de telecomunicaciones, como el señor Gerardo Silván, sabe que un teléfono móvil puede funcionar con límites de densidad de potencia bajísimos, 5 o 6 ceros por debajo del cero. Quiere decir que no es necesario para tener cobertura en una ciudad, tener niveles de potencia relativa tan elevados sobre la población, y menos sobre, entre comillas, esos espacios. No hay ninguna necesidad, cuando ya hay suficiente demostración científica de que esos efectos se producen en niveles también muy bajos. La hipersensibilidad va creciendo en la población. Cada vez hay más gente que tiene estos problemas y que tiene eso de hipersensibilidad. ¿Qué significa? Pues que no es capaz de soportar tasas de radiación ni siquiera la mitad de lo que los demás podemos hacer. No son capaces de responder frente a eso. Y esa es la realidad y eso nos encontramos todos los días. Es algo nuevo. La OMS ha dicho que la hipersensibilidad en los estudios no están demostrados suficientemente. Los que yo hago, por lo menos, para mí, en doble ciego, esto se va a publicar en este diciembre, sí están demostrados. Quiere decir que nos encontramos a un nuevo fenómeno donde nuestro sistema inmunológico no está respondiendo adecuadamente, organizando la función cerebral de forma clara frente a este tipo de exposiciones. Por tanto, como un elemento más, protejamos tanto el uso del móvil a los sectores que son más probablemente sensibles a ello, como es el caso de los niños y la gente joven, y limitemos al máximo, digamos, las tasas de exposición de la población, porque eso garantizaremos de alguna manera que en el futuro no tengamos que sufrir y esperar 20 años para saber si eso ha tenido consecuencias para la salud.